Noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Biohistorias. Aquí son las 20:30 en Argentina. Bueno, muy bien, mientras esperamos que se sume nuestro invitado del día de hoy. Por cierto, un invitado que para mí es un honor que me acompañe. Él es Daniel Gambarte, director del Instituto Argentino de Decodificación Biológica, es autor y creador de las decodificaciones en vivo, que tan conocidas para muchos de nosotros. Hemos visto en su canal de YouTube, que realiza en teatro. ¿Qué más? Bueno, es profesor instructor internacional de los seminarios de formación en decodificación biológica, de los síntomas y las dolencias, y es precursor en la divulgación de la ciencia de codificación de los síntomas y o dolencias en América. Bueno, realmente es un placer que nos acompañe. Mientras aguardamos que se conecte Daniel, voy agradeciendo a todos por estar del otro lado. Y bueno, ahí te vi, Daniel. Buenas noches, gracias a todos los que se van conectando. Qué honor. A ver si podemos sumarlo. Se une a nuestro invitado del día de hoy, Daniel Gambarte. Hola, Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Qué honor, qué placer tenerte, Daniel. Bueno, Soy una admiradora tuya. con mucho gusto y muchas gracias. Gracias. Desde Así hace que años. buenas noches a todos los que están conectados. Muchas gracias. Gracias a vos por estar. Vos sabés que desde hace años admiro todo el trabajo que haces. Mis primeros pasos por la biodecodificación fue a través de tus videos en tu canal Ah, de YouTube, que son maravillosos y para todo público. Así que los invito a quien no los ha visto, que hagan un recorrido por allí. Bueno, Daniel, autor, precursor, bueno, un referente para muchos de nosotros en el mundo, ¿no? Tus seminarios son internacionales y bueno, contanos cómo llegaste a la decodificación, cómo fue ese camino, ese recorrido. Bueno, la primera información que llega a mis sentidos, podríamos decir, es una revista allá por el año 85, 86, una revista que se llamaba Cerdos y Peces, una revista marginal para esa época. Estábamos saliendo ya de la época de la represión para ir a la bienaventurada, digamos, década o digamos instancias políticas de Alfonsín. Ujú. Para esa época salían, precisamente después de esa coacción que vivimos los argentinos, empezaban a salir las revistas, digamos que bueno, se despachaban con cosas bastantes aventuradas y bueno, se jugaban realmente con ciertas informaciones que era muy impactante para esa época, ¿no? Entonces llega una nota que vi en esa revista, es una revista que te enseñaba, por ejemplo, las personas que leían esas revistas eran porque les interesaba mucho todo lo que es fuera de lo convencional. Entonces, como por ejemplo, qué sé yo, en esas revistas te enseñaban, una de las cosas que me acuerdo, ¿no? Cómo hacer para escaparte de una cárcel y todas esas cosas. A tal punto era marginal esa revista que, bueno, que tenía muchas notas que algunas eran muy alocadas y otras eran bastante buenas. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿no? Aparece una información eh, que le hacían un artículo en donde le hacían una nota a un tal Rick Schirrhammer, el doctor Hammer. Leo sobre ciertos conocimientos o descubrimientos que había hecho este doctor y la nota
donde él explicaba que las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las provocamos nosotros mismos. Y bueno, me interesó mucho ese artículo y ese fue como el disparador. A partir de ese momento, yo siempre digo que uno no busca la información, uno no busca muchas veces encontrarse con estos conocimientos, sino que el conocimiento lo va buscando a uno en forma sincrónica. Muchas Ujú. veces pasa, me doy cuenta en la vida, de que cuando uno empieza a incursionar sobre ciertas cuestiones relacionadas con la evolución, podríamos decir, y en esto eh, es muy importante saber que aportar para la evolución puede ser simplemente una revista, puede ser un libro, puede ser una película, puede ser cualquier cosa que pueda realmente ser el disparador de algo monumental a futuro, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento uno sí que empieza a investigar, a explorar, pero esa fue la primera vez que llega a esos conocimientos y después ya en los años 90, 94, 95 ya empiezan a asomar en el mundo todo lo que tiene que ver con el Internet. Entonces a partir de ahí ya se hizo mucho más fácil conseguir información. Si no, te la tenías que rebuscar, ¿no? Leyendo algunos libros que ni siquiera llegaban en la Argentina. Pero ese fue el disparador. Después de ahí, bueno, suceden muchas cosas más, se van ensamblando y bueno, a partir de ese momento hice muchas cosas, obviamente, aparte del que me dedico ahora, pero ya eso pasó como a segundo plano, podríamos decir, ¿no? ¿Y dónde te formaste, Daniel? Ahí fue el encuentro, ¿no? Ahí conociste sobre, a Bueno, partir de... yo siempre digo que la formación que tengo son mis consultas, porque yo cuando empecé a atender las consultas, no había nadie quien lo hiciera aquí en Latinoamérica. Por lo menos aquí no tenía yo conocimientos de personas que se dedicaran a esto. Sí sé que en esa época había una información en relación con las leyes de Hammer y sí sé que también hablo te estoy hablando del año 2007, ¿no? Que fue cuando yo empecé con esto y a partir de ahí eh, yo empecé a hacer las conferencias informativas a raíz de las experiencias que yo iba teniendo en las consultas. Para ese momento eran conferencias informativas, después se transformaron mucho tiempo después en las descodificaciones en vivo. Eso fue algo aventurado que a mí se me ocurrió en un momento, yo estaba viviendo en París, en Francia. Bueno, allí tomé unos conocimientos y incursiones por distintas disciplinas que bueno que fui incorporando a la metodología, ¿verdad? Pero ahí Claro. en Francia, eh, alguien muy conocido, que no voy a decir quién es, me dijo, eso no va a funcionar. Eh, es decir, lo que yo quería hacer era realmente hacer algo en público, ¿no? O sea, descodificar estas emociones que provocan estrés y por ende reacciones biológicas o enfermedades o dolencias. Y me dijeron, no, no va a funcionar porque no se puede exponer a la gente de esa forma, la gente no se va a animar porque, y es cierto porque en esa época realmente era Mm. muy cerrado el asunto, ¿no? Igualmente yo cuando vine para la Argentina empecé eh, a probar esta metodología en público y bueno, y con el correr del tiempo me di cuenta que sí funcionó. Yo siempre digo que es como Alcohólicos Anónimos. Uno empieza a revelar ciertas intimidades y cosas que uno no les cuenta a nadie, ¿no? Bueno, yo lo quería hacer, pero en público, pero obviamente a un nivel más específico, si se podría decir. Estábamos hablando obviamente no solamente de enfermedades producidas por emociones específicas, sino también porque enfermedades también aparecen a raíz del estrés físico que uno puede hacer, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno se estresa físicamente, también hay reparaciones. Después, bueno, vamos a ver qué son las reparaciones, ¿no? Pero, y me di cuenta, bueno, que evidentemente empezó a funcionar, y bueno, fui por ese camino. ¿Qué me llevó a mí a hacer estas experiencias colectivas? Bueno, las atenciones en las consultas, que fue, digamos, lo que fue conformando de alguna manera el patrón de la mecanicidad
¿no es cierto?, que está en uno y que uno la reconoce simplemente. Y a partir de ese momento, bueno, como dice la frase, ¿no?, uno se lanza al vacío con los ojos vendados sin saber lo que va a pasar. Y así fue un poco mi vida, siempre lanzarme sin saber lo que va a pasar, sin saber cuál va a ser el resultado, pero siempre seguí, digamos, de alguna manera esa voz interna o voz interior, ¿no es cierto?, que te va como guiando y diciendo si es por aquí, si es por allá. Y así fue que me lancé al vacío, bueno, empecé a hacer las codificaciones en vivo. Pero yo digo siempre que me formé a través de mi consulta. Sí es cierto que he tomado ciertos conocimientos y disciplinas que fui incorporando a la metodología. Sí me he encontrado con personas también en este camino donde también he hecho amistad y hemos hecho sociedades también, bueno, pero cada uno siempre sigue su camino y, y hoy por hoy, bueno, nada, tenemos el equipo, el instituto que se conformó allá por el año 2012, es el Instituto Argentino de Descodificación Biológica, del cual soy el fundador y el director, y a partir de ese momento, después de las consultas ya y de las conferencias, se conformó este instituto y a partir de ese momento, bueno, ya empezamos a darle estructura a los seminarios de formación intensivos, siempre con información relacionada con las experiencias propias volcadas en los seminarios. Bueno, y a partir de ahí no he parado hasta ahora. Qué maravilla. Daniel, bueno, siempre el público se va renovando y ¿qué le podrías decir a partir de la decodificación, ¿no?, de este método que vos creás de la decodificación de los síntomas, ¿no?, y las dolencias, para aquellas personas que tienen miedo a la enfermedad? ¿Cómo podríamos, qué podrías decirles, qué podrías transmitirles desde este paradigma? Bueno, es inevitable muchas veces transitar por ese miedo. Yo siempre digo, de acuerdo a mis experiencias, que los miedos hay que vivirlos profundamente. El hecho de rechazarlos o evitarlos nos puede llevar a un estrés innecesario. Entonces sí es cierto que todos, de alguna manera, y esto es una mirada y obviamente algo muy personal, más allá de las experiencias o de las cosas que pueden corroborar lo que digo, que todos venimos a resolver conflictos, ¿no? Y que no estamos exentos de seguir resolviéndolos. A pesar de resolver conflictos en forma constante, siempre hay otro que nos espera en la puerta. Entonces, la pregunta es, si venimos a resolver conflictos y no estamos exentos de seguir resolviendo conflictos porque evidentemente pareciera que estuviéramos en un mundo de expiación, es decir, que estamos como encerrados y sobreviviendo. Y lo único que hacemos es sobrevivir. Tenemos que comer, alimentarnos, conservar lo que tenemos, pensar en el futuro, en cualquier profesión, sea medicina tradicional convencional, psiquiatría, psicología, descodificación biológica, lo que sea. Tenemos que sobrevivir y tenemos que de alguna manera hacer que la gente se entere de que hay conferencias, hay seminarios, porque son, digamos, es la clave, ¿no? Son los códigos de la supervivencia. Entonces, por más que tengamos muchos conocimientos y muchas experiencias, somos conscientes, ¿verdad?, que tenemos que siempre estar o experimentar el jaque que nos hace muchas veces la supervivencia, ¿no? Eh, pero hay un momento en que evidentemente llevamos a la conciencia esos miedos inconscientes también relacionados con la supervivencia, y por alguna razón empezamos como a ser personas más libres en cuanto a todas esas contingencias económicas, ¿no? Empezamos a encontrarle la vuelta y se nos hace mucho más fácil para las personas que, digamos, sabemos por dónde ir, porque simplemente nos hemos descodificado de esos miedos inconscientes, ¿no? Entonces, es bueno transitar por el miedo. El miedo es algo que, digamos, hay personas que por ahí piensan que estaría bueno descodificar el miedo, que en realidad el miedo es totalmente funcional para sobrevivir. Entonces nosotros tenemos 4 formas de reaccionar ante el peligro.
Por ejemplo, qué sé yo, ataque, huida, inmovilización y sometimiento. No podemos escapar a la biología. Cualquier persona, sea la más inteligente del mundo o la más consciente, eh, reacciona de esta manera ante el peligro. Esos peligros, claro que pueden ser imaginarios, pueden ser reales, pero para las personas que se imaginan mucho que la enfermedad es mala o es insensata o puede ser un peligro que acecha, sí es cierto que con el conocimiento, la información, baja ese estrés y se le va perdiendo el miedo a la enfermedad. Entonces, ¿cómo se pierde el miedo a la enfermedad? Con conocimiento, con información. Porque el ser humano es un sistema de información y a través de ese mismo sistema puede curarse. Entonces la clave está en la información que tenemos en la cabeza. Entonces cuando esa información es coherente, es decir, no ya pasó por el proceso intelectual, sino que bajó, digamos, a otro estadio de la conciencia, ya está incorporado en nuestras células. Por eso decimos que cuando se produce una descodificación es celular, no es intelectual. Cuando aparece esa sorpresa, ese factor sorpresa, cuando esa persona recibe ese dato, esa información, y comienza a relacionar eh, esa información, empieza a relacionar una cosa con otra, se produce la toma de conciencia. A partir de ahí todo es más fácil porque el trabajo siempre lo hace el subconsciente, ¿verdad? A veces pensamos que nosotros somos lo que debemos tomar las riendas del asunto para hacer un trabajo interno y resolver estos conflictos. Si bien es cierto que sí, es verdad que aportamos, los seres humanos, de nosotros, damos el primer paso para, para que después algo llamado subconsciente, o como se lo quiera llamar, dé 10 pasos hacia nosotros. Pero siempre damos el primer paso que es la voluntad, ¿verdad? O sea, pasar a la acción, que significa, ¿qué hacemos con esta información? Algo tengo que hacer, algo tengo que sacrificar. Tengo que dar ese primer paso para que eso que está esperando da 10 pasos hacia nosotros. Y esto es lo maravilloso, porque pareciera que siempre pedimos de alguna manera que nos solucionen los conflictos, ¿verdad? O sea, siempre estamos en ese mundo de imaginación en donde pensamos que los demás tienen que hacer un cierto seguimiento a nuestro proceso de conciencia, cuando en realidad somos nosotros quienes nos tenemos que hacer cargo cuando recibimos una información o un conocimiento. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Porque la programación es tan fuerte, colectiva, que hasta incluso muchas veces decimos, a pesar de tomar conciencia, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué trabajo tengo que hacer? No, ninguno. No hay que hacer ningún trabajo. ¿Cómo no voy a hacer ningún trabajo? La persona quiere llevarse el trabajo a casa, porque estamos programados para llevarnos el trabajo a casa. Nos gusta hacer trabajitos. Pero claro, cuando tomamos conciencia, nos iluminamos, esa sería la piedra, ¿verdad? Filosofal, por decir así. Es cuando una persona se da cuenta, eh, cuando cuando algo que va más allá de la razón y de la voluntad se sorprende, así como nos sorprende un impacto emocional, una cosa que no esperábamos, también nos sorprende una información, ¿verdad?, que nos alivia internamente. Como por ejemplo, darse cuenta o tomar conciencia o hacer la relación exacta y precisa de una enfermedad con un conflicto preciso, en el caso que sea emocional, el asunto, con una vivencia emocional precisa que afecta a un órgano preciso. Cuando nos damos cuenta de esto, es algo que va más allá de la razón, ¿verdad? Sino que es algo que nos resuena interiormente. Y es ahí cuando se produce esa cosa que llamamos magia, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista, para muchas personas puede ser magia. En realidad tiene una explicación científica, ¿no? O sea, pues los procesos de conciencia tienen una explicación científica. Todo es matemático. Existe un universo matemático hasta incluso en nuestras enfermedades. Y cuando hacemos esa relación, cuando alguien, un facilitador, nos propone o nos abre un panorama, puede ser por cualquier metodología, puede ser por tarot, descodificación biológica, o hasta la psicología incluso, ¿no? Cuando vemos realmente lo evidente de nuestro conflicto, que siempre es una cosa precisa,
precisa, ¿verdad? Es una piedra que nos cae mal en un momento de la vida. Y eso puede generar las siguientes fotocopias emocionales que vamos a vivir en la vida. Pero encontramos esa piedra que nos cae mal. Obviamente que no solamente a nosotros en forma individual nos ha caído esa piedra, hay que ir también a buscar en ese engrama, en ese entramado transgeneracional que todos tenemos, que vamos a encontrar también la respuesta a muchas cosas que nos pasan en la vida. Pero muchas veces pasa que cuando nos conectamos con esa información no sabemos qué hacer. Entonces nos saturamos muchas veces de esos conocimientos, pero no lo utilizamos. Entonces eso queda dentro nuestro, nuestras células. Y bueno, sí, es cuando empiezan estos procesos que por ahí pueden ser innecesarios, ¿no? Eh, cuando abrimos esa caja de Pandora salen todos los fantasmas, porque somos irresponsables, no sabemos que al meternos en el subconsciente y empezar a hurgar eh, en esos secretos familiares o en esas cosas no dichas, no expresadas, bueno, si no hacemos nada con esa información cuando la recibimos, y bueno, puede ser realmente un proceso de purificación que por ahí la persona no está preparada en ese momento para afrontarlo, ¿no? Absolutamente. Daniel, hay un referente de la biodecodificación que tiene una gran admiración por vos, ahora te voy a decir quién es, eh, por esta labor que vos realizás en las decodificaciones en vivo, ¿no? Que es lo que pienso todos admiramos cuando te vemos arriba de un escenario con un público enorme escuchando, vos parado frente a un escenario. Él es Fernando Sánchez, es mexicano, y, Fernando. y en algunos videos he escuchado esa admiración que tiene por justamente esta labor, ¿no?, que vos llevas a cabo. ¿Cómo surge, cómo se crean las decodificaciones en vivo? ¿Cómo surge eso? Bueno, fíjate que Fernando empezó viendo las codificaciones en vivo, según lo que él me cuenta, y bueno, fue alumno mío también. Eh, Él me siguió a España incluso, cuando estuvimos en Valencia, y ahí no, realmente yo lo aprecio mucho, Fernando, porque es un gran amigo, conocí a su familia y bueno, me llevó a conocer México, así que realmente eh, es impresionante cómo un video puede cambiar, puede ser cualquiera la persona, ¿no?, que esté en ese video, un libro, que decía yo recién, puede realmente cambiar, hacer un cambio radical en la vida de esa persona. Y yo sé que esto es frecuente con los videos o con las conferencias. Obviamente que uno no toma conciencia de ello, sino que uno sabe, pero no tiene la dimensión eh, del, de los cambios que se pueden producir en un individuo cuando encuentran un alivio, ¿verdad? Cuando encuentran una respuesta que puede realmente abrir un panorama distinto para la vida de esa persona. Porque imagínate que vos estás toda la vida pensando, teniéndole miedo, como decías vos recién, a la enfermedad, y de pronto aparece un tipo que te está diciendo, mira, esta enfermedad se relaciona con este conflicto preciso. La persona que está del otro lado dice, pero eso me está pasando a mí. Qué sé yo, puede ser un dolor de rodillas, ¿verdad? Como suele pasar. Dice, tenía un dolor de rodillas de 20 años, pero yo vi justo que vos le decías a esa señora sobre el dolor de rodillas, sobre la sumisión y todo eso, y a mí se me fue el dolor de rodillas. Dice, pero ¿cómo se me fue el dolor de rodillas de 20 años simplemente haciendo esta comprensión? Y son datos, porque son informaciones que ingresan al cerebro, ¿no? Y después el cerebro hace todo el proceso. Eh, y, y claro, te ahorras, qué sé yo, no sé, cuánta guita, como decimos en el lunfardo, te ahorras en medicamentos y en cosas por un video que viste donde sanó tu dolor de rodillas, se fue. Y simplemente puede pasar con una persona que ve un libro o ve qué sé yo, o agarra un módulo del seminario y sin hacer el seminario empieza a leer y de pronto dice, pero esto me pasa a mí. Empieza a hacer esa relación con esos datos que le proporciona ese manual y de pronto se le va a dolores de, qué sé yo, fibromialgias de años.
Decir, pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Simplemente es así? Y así, a veces no hace falta ni siquiera un facilitador de por medio, sino que cualquier cosa puede hacer que a uno le caiga, como dicen los mexicanos, el 20, ¿no? O la ficha, como decimos. Pero es el darse cuenta, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la información y con los datos. Porque si no es el dato preciso, eh, quizás puede estar mucho tiempo esa persona sin poder saber por qué tiene esa enfermedad, dónde hace ese estrés o dónde se conecta a través de cualquier acontecimiento actual, cualquier cosa que pueda pasar en su vida en forma actual, eh, puede llevarlo siempre a un lugar inconsciente, ¿no? Que está totalmente obnubilado, porque generalmente lo dice el dicho, el que se quema con leche, ve la vaca y llora, un poco yendo o hablando en criollo. Muchas personas no necesitan tanta información y tanto conocimiento para darse cuenta cómo funciona esta metodología. A veces un niño la puede comprender y no hace falta quizás un seminario de formación. Obviamente, salvando las diferencias, los seminarios de formación tienen un sentido que es, digamos, bueno, formar o preparar al futuro facilitador que va a implementar esta metodología. Pero digo, más allá de eso, a veces pasa que nos vamos, los seres humanos, sanando, sea de enfermedades o de situaciones que nos oprimen, bloqueos, situaciones que afectan a nuestra supervivencia. A veces nos vamos sanando sin darnos cuenta de cómo lo hacemos, simplemente porque por ahí soltamos algo y porque algo dentro nuestro nos dice, bueno, esa voz de la verdad interna que todos tenemos, nos dice, bueno, esto hay que soltarlo. Y quizás no hicimos un seminario para eso. Quizás hay personas que por ahí simplemente viendo videos o personas que por ahí no necesitan tanto incorporar esta información o tanta información, porque es cierto que hay muchas personas que incorporan el conocimiento de la información, pero no lo pueden llevar a la práctica, sino que queda ahí adentro, ¿no? Esa información. Pero digo que a veces sanamos sin darnos cuenta de cómo lo hacemos y a veces pasa porque estamos en un ciclo perfecto para sanar. Absolutamente. Daniel, y bueno, vos, las formaciones son para todo público, obviamente, vos decías, es para aquellos que de repente quieran elegir formarse como terapeutas, luego para una salida laboral, es para todos. Sí, en realidad cualquier persona lo puede hacer, pero como siempre digo, no es para todos. Y no es para todos no significa, digamos, hacer una interpretación o caer en una interpretación errónea de que si la persona tiene o no tiene capacidad, porque todos tenemos la capacidad. El tema es que quizás no es el momento, porque es cierto que este seminario es pura biología, si bien hay, digamos, temas relacionados con nuestro árbol transgeneracional, los ciclos biológicos celulares memorizados, la física cuántica, bueno, todo lo relacionado con el subconsciente, las cuestiones cerebrales, qué sé yo. Hay muchas cosas que son científicas y técnicas que no todas las personas van a utilizarla en forma funcional, ¿no? Porque las personas que hacen el seminario, si bien algunos son profesionales de la salud, o psicólogos, psiquiatras, gente que está en el mundo holístico, no todos van a usar la metodología para atender las consultas, sino que muchos la pueden utilizar a estos conocimientos para sí, es decir, para incorporarla en uno mismo y ayudar a la familia o a sus amigos, hacer el cambio uno, generalmente siempre es para uno, ¿no? A veces existe ese folclore, digo yo, de que las personas cuando vienen al seminario lo primero que dicen es, pues yo siempre pregunto, ¿no? ¿Para qué venís? ¿Para qué estás acá? Pues bueno, yo vengo para sanar, quiero sanar a mi familia, quiero sanar a mis amigos, Y después cuando termina el seminario, uno se da cuenta que no fue la finalidad por la cual asistió a esa formación, sino que es lo que queda bien decir al principio, ¿no? Todos decimos eso. Queremos sanar el árbol, queremos sanarnos a nosotros mismos, quiero sanar
sanar, sanar, sanar. Entonces se torna como un conflicto querer sanar y hablar tanto de sanar, sanar, sanar. Entonces cuando termina la formación uno se da cuenta que cada persona encuentra su finalidad concreta en la vida. Y ese es el cambio más importante y más trascendente. Más allá de descodificar cualquier enfermedad, porque yo digo siempre, puede sonar disparatado, pero siempre digo, descodificar una enfermedad, encontrar la piedra es fácil, que se vaya una inflamación de años es fácil, que mermen o se terminen los dolores de cabeza, las migrañas, es fácil, que un tumor que sale, que todavía no se va, que está enquistado, es fácil que en términos de minutos, y esto lo digo con responsabilidad porque hace años que obviamente nos dedicamos a esto, y lo digo delante de personas profesionales, sea de la salud o no, eh, mm, tumores, cánceres que remiten, eso se informa constante en los seminarios, tanto para los alumnos como para las personas que se prestan en el segundo nivel para descodificar. Tenemos un primero y un segundo nivel. El primer nivel es todo teoría y también práctica. Y bueno, todos los ejemplos siempre se dan con los alumnos. Qué mejor que los alumnos que tengan alguna dolencia o hayan tenido alguna dolencia, se descodifiquen. Porque lo primero que hacemos en seminarios es hablar de lo que vos decías recién, ¿no? El miedo a la enfermedad. Porque fíjate que la mayoría vienen por eso, aunque no lo digan, pero es algo a resolver, ¿no? Así como uno puede estar, un servidor puede estar resolviendo un conflicto, ¿no? O sea, probablemente sea un ser reparador, pero digo, cuando asumimos, eh, cuando nos confrontamos con esa verdad, eh, es mucho más fácil, pues se caen esos velos, esas cosas que quedan bien decir, ¿no? Yo vengo para sanar al árbol, yo quiero que a mis hijos no quisiera transmitirles este estigma, por eso vengo a hacer el seminario, para evitar que mis hijos se enfermen, no se enfermen, no, que se enfermen, perdón. ¿Por qué? Evitar que no sufran los conflictos, que no vivan los conflictos. O sea, siempre estamos pensando en los demás, pero no hacemos el proceso interno para que nos puedan imitar. Porque sí es fácil decir yo los voy a sanar, yo los voy a curar. Perfecto, pero... Y a veces pasa porque uno toma conciencia y toda la familia comienza a reparar, que es lo que suele pasar en los seminarios muchas veces, ¿no? Ya en el segundo módulo, al otro día, aparecen todos enfermos. Pero, claro, enfermos digo en el sentido de, claro, uno repara en la medida que va recibiendo información y conocimiento y toma conciencia, entonces obviamente uno ya sabe. Uno ya sabe que esa inflamación es de lo que se habló en el día de ayer, bueno. Entonces, al estar avisado es distinto porque la persona ya sabe, ¿no? Y para las personas que están en esto es mucho más fácil no tener miedo a la enfermedad, porque en definitiva es una de las cosas más importantes que nos dejan estos seminarios, ¿no? Perderle el miedo a la enfermedad, porque sabemos cómo funciona, sabemos para qué viene, pero eso no es por estudiar ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es por corroborarlo por uno mismo, porque si no fuera así, esto no estaría a disponibilidad. Se hubiese acabado. Sería algo a corto plazo la descodificación. Evidentemente se expande cada vez más porque hay una verdad. Y esa verdad es que las personas mismas corroboran por sí mismas que esta metodología funciona. ¿Cómo lo corroboran? Por uno mismo, generalmente, y en primera instancia, y después en los demás. Entonces esta metodología funciona, como decía el doctor Hammer precisamente, que esto funciona al 100% sin ninguna excepción, en plantas, animales, seres humanos. El tema es que sí funciona, sí puede ser para todos, pero no todos se van a bancar, por decir así, al principio, esos cambios, porque eso significa que algo deje de ser funcional en términos de supervivencia. Y no todos están dispuestos a sacrificar esa cosa que funciona. Otros sí, están dispuestos a hacer ese cambio. Y esto no significa que vos estés obligado a tener que resolver un conflicto, porque nadie está obligado a resolver un conflicto. El conflicto se vive y así está bien. No hay ninguna obligación de resolverlo.
es lo que uno tiene que vivir. Pero si uno quiere hacer un cambio, esa posibilidad existe. Entonces, claro que ahí hay un valor agregado, y ese valor agregado es el que todos tenemos cuando tomamos las riendas del asunto y decimos, bueno, yo voy a recibir este conocimiento, voy a ser más responsable y voy a hacer ese cambio. ¿Pero por qué quiero hacer ese cambio? ¿Para qué? Quiero sanar el árbol. No, es que sí que si el cambio tiene que ser para uno. ¿Por qué? Porque en realidad, como siempre digo, y suena disparatado para muchas personas, y es el tema de que para la biología el otro no existe en realidad. En términos biológicos, por supuesto, no. Es decir, que sí es cierto que podemos ayudar a los demás y lo hacemos por añadidura. Sin darnos cuenta, ayudamos a los demás. Pero no es la misión principal, sino que es algo que va mucho más allá de eso. Por añadidura, ayudamos a los demás. Pero no es la misión principal ni tampoco tiene que ser el programa. Yo voy a ayudar a los demás, yo soy un ser que ayuda a los demás. No, porque eso tiene una contracara, ¿verdad? Estamos en un mundo de dualidad. Venimos a conocer la ley de polaridad. Aparentemente, ¿no? Lo bueno y lo malo, el frío y el calor, padre, madre, bueno. Pero evidentemente pareciera que vamos a una unidad, ¿no? Pareciera que nuestra biología funciona en esos términos, ¿no? O nuestro cerebro que funciona en unidad. Entonces, para él, digo yo el cerebro porque esta es la clave de todo, para nuestro cerebro no existe un cáncer de, de colon o una verruga, para él es exactamente lo mismo desactivarlo. No hay diferencias entre una verruga o un cáncer. El funcionamiento es el mismo. Como tampoco existe una buena o mala persona, ¿no? Para nuestro cerebro. Más allá de que seas bueno o malo, la biología no lo tiene en cuenta. Lo que tiene en cuenta es básicamente el tipo de estrés que vos hagas con lo que crees o con lo que sos. Eh, Acá tampoco tiene que ver el tema de que si crees o no crees, porque podés creer o no en esta metodología. Más allá de eso, vas a descodificar igual, porque no pasa por creer o no. Así que cuando entra la información a nuestro cerebro, ya, nuestra biología lo reconoce inmediatamente más allá de nuestras creencias. Por eso digo que no tiene filtro esto. Claro, Una vez que estás conectado, claro, una vez que estás conectado con esta información, por algo te conectaste con esa información. Todo tiene un sentido, por supuesto, no. Y el proceso va mucho más allá de tu voluntad. Eso lo hace todo nuestro cerebro, podríamos decir, subconsciente, cerebro, ¿no? Y no hacemos nada. Así como sale una inflamación, un dolor, un estado febril, sale porque, bueno, nuestro cerebro decide aplicar una tecla biológica y entramos en una fase reparativa, ¿no? Si hacemos estrés o vivimos un acontecimiento inusual, qué sé yo, de pronto vos tenés que preparar un evento y te estresás. Decís, terminaste con ese evento y lógico vas a reparar. Dolor de cabeza. Claro, entras en vagotonía. Entonces, claro, exactamente, estás en esa fase vagotónica. Y comprender cómo funciona esta fase vagotónica o simpaticotónica es fundamental, porque el ser humano cuando sabe que aparece una vagotonía o una sobrevagotonía, ya sabe que eso es malo, ya sabe que eso es lo mejor que puede pasar. ¿El dolor es bueno o es malo? Depende. Claro que es incómodo. Es una buena excusa para descodificarlo, claro que sí. Porque duele, ¿no? Sí. Cualquier cosa que pueda incomodar, que tiene un sentido, por supuesto. Entonces sí, vamos a descodificarlo. Por ahí hay cosas que ni siquiera molestan, entonces digo yo, mejor no tocarlas. No hay que descodificar todo, ¿no? Pero sí aquellas cosas que pueden interferir en nuestra evolución, porque el miedo a la enfermedad puede interferir en nuestra evolución. Imagínate, Carolina, nos pasamos 70-80% de nuestras vidas poniéndole demasiada atención a si tendremos o no tal o cual enfermedad, o si padeceremos o no de tal o cual enfermedad. Ponemos demasiada atención en ese miedo a la enfermedad. Y mira todo lo que nos perdemos en
en poner esa energía en otro lugar, ¿no? Ujú. Y por eso estamos estancados, ni hablar, obviamente, con, con las cosas que vive la humanidad, ¿no? A nivel de los medios de comunicación, donde más se estanca la humanidad. Pero está bueno, eh, está bueno hacer algo con esa información, porque en definitiva, para nuestro subconsciente, lo más importante para poder hacer ese cambio, descodificar y todo lo demás, es realmente pasar al acto. Es increíble como cuando nos batimos con esa voluntad, cuando hacemos algo, es registrado en los niveles de conciencia de, de esa cosa que llamamos subconsciente, ¿no? Es registrado esas cosas, esos movimientos que hacemos, porque, porque es ahí donde está la clave, ¿no? Ahí está la clave de todo. Y yo siempre cuento un cuentito muy cortito, si vos me permitís, Sí, claro. que, que nos habla precisamente de esto que vos me comentabas al principio, ¿no? El miedo a la enfermedad. Entonces, de pronto hay una persona, es un, un cuento, digamos, que, que es muy importante para las personas que por ahí están transitando por este miedo a la enfermedad. Hay una persona que le tiene mucho miedo a la enfermedad, un gran director de un gran periódico muy conocido, no sabía qué hacer con su enfermedad. Fue a ver a un maestro, a un chamán, quien, quien le propuso hacer algo para dejar de tener miedo a esa enfermedad y para descodificarse. Entonces, acá está la metáfora, ¿no? Claro que es muy difícil cuando una persona tiene que hacer algo, va en contra de sus intereses y de los intereses de los demás. Entonces, esa es la parte difícil, ¿no? Cuando queremos hacer ese cambio y sentimos que no lo podemos hacer, o ponemos muchas excusas para decir que no lo podemos hacer. Entonces, esta persona es un director de un gran periódico con un cáncer. Entonces este chamán le dice, bueno, para que vos dejes de tenerle miedo a esta enfermedad y realmente sanes, vas a tener que hacer algo que no harías. Y, y mientras más difícil, mejor. Entonces te vas a confrontar con la verdad de tu vida, te vas a confrontar con lo que viniste a resolver. Si, si aceptas esta propuesta, tenés el 80-90% de tu sanación y del cambio. Pero eso está en vos. Entonces, le hace la propuesta, y claro, la propuesta es vender diarios. El director de un gran periódico, al frente de muchos empleados, años en ese periódico, obviamente eso le pertenecía al padre, el padre muere y él se queda a cargo de ese periódico, a cargo de muchísimos empleados, un periódico muy conocido. Y cuando le hace la propuesta, este chamán le dice, vas a tener que ir y vender diarios delante de todos, en la puerta de ese diario, de ese periódico, para que todos te vean. Entonces, cuando recibe esa propuesta, cuando se da cuenta del qué significaba para él el hecho de exponerse a esa situación, inmediatamente aparece la negación, ¿no? No, de ninguna manera, yo no voy a hacer eso. ¿Qué es lo que hacen todos prácticamente, ¿no? Al momento de tener que resolver algo para que se corte de raíz el conflicto. Y entonces este director de periódico se resiste a la idea de hacer de seguir esos consejos, y después aparece un tiempo después de haber reflexionado durante mucho tiempo, aparece y le dice al chamán, yo sí, estoy dispuesto a hacerlo. ¿Estás seguro? Sí, lo voy a hacer. Perfecto. Entonces este gran director se pone una gorra, se viste de canillita y sale a vender los periódicos en la puerta de su
gran institución de ese periódico inmenso y grandioso. Y entonces empieza a vender los periódicos y los empleados llegaban al lugar de su trabajo, lo veían a él y le compraban el periódico. Y, y entablaban charlas durante la mañana. Él vendía muchos periódicos y así estuvo como 3 días. Después de esos 3 días regresa a donde el chamán y le cuenta sobre esa experiencia. Y entonces el chamán le pregunta, ¿y cómo te fue? Entonces él, sorprendido, emocionado, le dice, yo no puedo creer, dice, nunca me ha pasado esto, pero me ha resultado algo muy sospechoso, algo muy impactante, dice él, el hecho de que a todos los que le vendí el periódico, ninguno me conoció. Y claro, ahí estaba una de las claves más importantes de sus estreses y del miedo al qué dirán. Eso es un poco lo que le proponía el chamán, ¿no? Ahí estaba la gran coacción, esa cosa que a todos nos preocupa, que es el que dirán, ¿no es cierto? Entonces dice, me he sorprendido que nadie me ha conocido. Entonces el chamán dice, claro, no te van a reconocer porque todos o para todos representás simbológicamente a aquel director sentado en esa silla, en ese lugar y en ese ambiente. Por lo tanto, es difícil de poder reconocer a una persona aún viéndola a los ojos y aún charlando y hablando, difícil de poder reconocer porque todos, obviamente que funcionamos con el factor asociativo y todos relacionamos a las personas con los ambientes, con una ropa en particular o con un lugar o con una silla en particular, en este caso como era el director sentado en la silla del periódico como un director, y no lo reconocieron. Primera sorpresa para él. Algo que él no haría, pues en este caso dio ese paso importante y lo hizo. Otra de las experiencias fue que descubrió una nueva dimensión del mismo que no conocía. Eso lo incentivó para hacer otras cosas más allá de ese trabajo, porque claramente ese trabajo del diario y de ser director de ese diario correspondía a un mandato inconsciente que ni siquiera le pertenece. Se dio cuenta que él podía hacer muchas cosas más allá de ese mandato, y entonces empezó a hacer un cambio en su vida y empezó a hacer cosas que él realmente quería hacer. Y fin de la historia, obviamente que desaparece el cáncer, desaparece el miedo a la enfermedad, porque él descubre una nueva dimensión del mismo simplemente por pasar al acto, por hacer algo que él no haría. Y es un poco lo que muchas personas cuando descubren que tienen, digamos, el santo grial, por decir así, en sus manos, aprovechan esos conocimientos y pasan a la acción, hacen algo con esa información, si es que buscan realmente un cambio, por supuesto, ¿no? Porque sí es cierto que hay personas que quieren cambiar y dicen voy a cambiar, pero en el fondo no lo hacen, porque para cambiar hay que querer cambiar. Después, saber que se puede cambiar, que es el conocimiento, ¿no? Si uno no sabe que puede cambiar, uno no tiene el conocimiento, uno no sabe. Y después aceptar ese cambio. Y lo mismo pasa para la enfermedad, ¿verdad? Uno quiere curarse, pero uno quiere tener que querer curarse. Uno dice, yo quiero curarme, pero hay que querer curarse. Querer curarse es dar ese paso. Saber que uno se puede curar. Segunda etapa, ¿no? El conocimiento. Saber que puedo curarme, yo puedo hacer algo con esta información. Y aceptar la curación, ¿verdad? Que puede venir con inflamaciones, dolor, cansancio, fatiga. Puede haber cambios en el clan familiar, situaciones que antes no pasaban y que ahora sí. Entonces, muchas cosas pasan cuando una persona toma conciencia. Y eso pasa de un momento a otro. Por eso digo que el cambio puede ser en 5 minutos, como decía Luis Hay. El tema es si estamos dispuestos realmente a hacer ese cambio y a soltar todas esas cosas, pero que se sueltan no porque uno hace un seminario para soltarlas, sino porque algo dentro nuestro, muy inteligente, es el que hace ese proceso y es el que nos hace
saber que esa cosa que necesitábamos o que creíamos que necesitábamos tanto, ahora ya no la necesitamos. Y si ya no necesitamos eso, ya no hacemos más estrés. Y si no hacemos más estrés, no hay más enfermedad. Y si no hay más enfermedad, no hay más miedo. Y si no hay más miedo, podemos enfocarnos en una finalidad concreta para nuestras vidas y poner toda la energía a donde tenemos que ponerla. Ahora que dijiste, yo me acuerdo, vos tenías un seminario que se llamaba algo así como ¿qué harás después de que te cures o qué harás después de que te sanes? ¿Puede ser? ¿Qué harás cuando te cures? ¿Qué harás cuando Sí, te cures? Ahí ¿qué harás está. cuando te cures? Fue un programa de radio que yo hice en Mantra, Buenos Aires, hace muchos años atrás. Eh, un programa que, bueno, para esa época fue muy lindo. Yo me fui porque ya no podía hacerlo más el programa por los compromisos de los seminarios, pero todo empezó con ese programa. Entonces ahí ya quedó el título que harás cuando te cures. Y realmente es un eslogan, un mensaje, digamos, que tiene un cierto impacto porque nos habla de, de precisamente de qué voy a hacer cuando me cure. O sea, como que el curarse es ya por añadidura, que bueno, pero ¿qué valor agregado le vas a poner a tu vida? Porque es el valor agregado, ¿no? Sí, perfecto, porque para la biología sanar por sanar no tiene ningún sentido. Siempre tiene que existir un valor agregado que es, bueno, bien, ¿para qué vamos a sanar? ¿No? ¿Para qué quiero sanarme? O sea, si tengo en claro para qué quiero sanarme, el proceso es mucho más rápido, porque está clarísimo para qué, ¿verdad? Entonces, todos los que tenemos claro, los que tienen claro el para qué yo quiero sanar, pues, quiero hacer un viaje a tal lugar, un ejemplo. Bueno, eso es algo concreto. Fíjate que en esta última conferencia yo había preguntado en el Teatro Regina, que es algo que siempre pregunto, ¿cuál es tu finalidad concreta en la vida? ¿Qué finalidad? A ver, quiero ver cómo se responde esta pregunta. Si la persona dice, yo quiero que mis hijos no se enfermen. Yo digo, pero eso es un pedido pobre. Este pedido que le hacemos a ese genio supremo que todos tenemos, llamado subconsciente, que puede estar dentro de una botella o de la lámpara de Aladino. Ujú. Todos tenemos ese genio llamado subconsciente que cuando le hacemos un pedido, cuando el pedido siempre tiene que ser obviamente desde el sentir, desde nuestras células, ese vibrar que todos tenemos, cuando realmente deseamos algo, cuando anhelamos algo, y cuando lo anhelamos desde el placer, cuando lo anhelamos desde, no desde el conflicto, porque siempre desde el conflicto vamos a decir lo mismo, ¿no? Yo quisiera para mi vida que mi familia no se enferme, cuando en realidad la enfermedad es lo mejor que puede pasar porque si yo no puedo resolver los conflictos, lo va a hacer la biología, y bueno, y tenemos ese tutor que nos acompaña toda la vida, ¿verdad? Que si no tuviéramos ese tutor que es nuestro cerebro quien dispara todas las enfermedades, pues entonces no tendríamos nunca un freno y quizás podríamos morir tranquilamente por distracción o por agotamiento vital de nuestra energía. Entonces, para que no pase eso, aparece un freno que es la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Eh, eh, Pedimos siempre desde nuestro conflicto. Estamos acostumbrados por el programa a pedir desde nuestros conflictos. Entonces, o pedimos un compañero para nuestra vida porque nos sentimos solos. Un pedido que puede ser pobre, viéndolo desde el punto de vista de lo esencial, de lo espiritual, de la trascendencia, de lo que es un pedido para gozar de la vida, ¿verdad? Eso que siempre estamos tan programados que siempre pedimos desde esos conflictos. Entonces yo decía, bueno, pero eso no es concreto. Tenemos una mente muy abstracta. Entonces, bueno, ¿cuál es tu pedido? Yo quiero, y si lo encontramos, ponemos millones de candados, ¿no? Como hacemos todos. Así, ¿qué quieres para tu vida? Quiero hacerme un viaje al Caribe, por ejemplo. Un ejemplo. Yo sé que hay cosas mucho más importantes que viajar al Caribe, porque yo doy un ejemplo para esas personas que les encanta probablemente estar en esos lugares que son paradisíacos y muy hermosos. Sí, pero ya puse un pero, un candado.
Si el tiempo acompaña, ya es otro candado. Si Dios quiere, otro candado más. En el mejor de los casos, otro candado más. Entonces, mira cuántos candados ponemos cuando deseamos y anhelamos algo. Y lo hacemos con nuestro lenguaje, ¿verdad? Sí, pero, entonces, digo yo que cuando empezamos a cambiar nuestra forma de hablarnos o contarnos las cosas, en términos del lenguaje, todo comienza a cambiar porque todas las circunstancias, los objetos, lo material, que es lo espiritual, habría diferencia entre lo espiritual y lo material, sino que es exactamente lo mismo. Cuando empieza a suceder que empezamos a cambiar ese lenguaje, empieza a cambiar todo, todo, empezamos a traer otra realidad para nuestra vida. Simplemente cambiando esa forma de pensar, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la parte difícil muchas veces, ¿no? Porque está todo tan entramado que seguimos bajo apercibimiento de ese transgeneracional que todos tenemos y de que siempre cuando hablamos nunca somos nosotros. Siempre Claro. decimos cosas que ya están programadas en nuestro subconsciente, ¿no? Claro, es que en general uno elige desde esa programación, ¿no? Inconscientemente estamos en un 95%, ¿no? Allí funcionando y cómo saber que lo que uno pide realmente es de uno, ¿no? Y no es a partir de esa programación. Claro, ¿cómo saber que lo que uno piensa o la idea que uno dice, bueno, yo tengo una idea, ¿realmente es una idea mía o es algún recurso de alguna fuente por lo cual yo estoy conectándome? Que lo más probable es que sea así, ¿verdad? Que esté conectándome a una masa informativa y esté de alguna manera conectándome con esa información, que ya está en mí, evidentemente. Entonces yo digo, tengo una idea, cuando en realidad siempre estuvo ahí. Pues yo digo que nosotros no hacemos más que reconocernos, o no hacemos más que reconocer esa información y ese conocimiento. O sea, aquí entra una pregunta en juego, una pregunta muy importante, pero a la vez muy traumática. Y es, ¿existe realmente la evolución? Claro que para ciertas personas puede sonar un tanto disparatado esto que digo. Digo, ¿cómo no va a existir la evolución? ¿Existe la evolución si realmente nos conectamos a una fuente? Entonces, o ¿qué es la nada? ¿Qué fuera de nosotros si esto no existiera? Si nunca hubiese existido lo que llamamos universo, ¿qué sería? Entonces son preguntas existenciales que debiéramos de hacernos, aunque sintamos ese vacío de sentido, ¿verdad? Porque fíjate que para un niño no hay peor cosa que el vacío de sentido, ¿no? El niño siempre quiere llenarlo. El niño no puede quedarse sin respuestas. Son los momentos más importantes de nuestra vida, ¿no? Porque nosotros fuimos niños y, y siempre buscábamos respuestas para esas preguntas existenciales. Y si no tenemos a alguien que nos dice, tenemos que resolver esos conflictos más tarde, ¿no? Y si nos trauman, no nos dicen que no hay nada, simplemente nos morimos, nos comen los gusanos y ya. Bueno, vamos a tener que resolver eso que nos dijo algún padre en algún momento que nos traumó y vamos a tener que resolver eso en la vida porque de alguna manera está en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces tenemos tantas cosas que resolver. Y bueno, cuando vamos descubriendo, se caen esos velos, somos cada vez más libres, ¿no? Estamos más, un poco más cerca de ir recuperando cada vez más ese libre arbitrio, libre albedrío que llamamos. Entonces, sí, como vos decías recién, hablabas de un cierto porcentaje. Sí, podríamos decir un porcentaje, 95%, o puede ser 97,3%, pero si nuestro cerebro o las capacidades de nuestro cerebro, hablo en términos biológicos, no que lo que conocemos, podrían ser infinitas, entonces no existiría un porcentaje tampoco. Porque qué sé yo qué capacidades tiene nuestro cerebro. Si decimos 95, y algo, o 90, estamos ya determinando que de alguna manera hay como un límite, ¿no? Porque estamos estableciendo un porcentaje. Pero quizás es infinito, ¿verdad? Las capacidades de nuestro cerebro. Y quizás es infinito también nuestro cerebro, ese cerebro cuántico que todos tenemos, que puede ser que estemos muy cercanos, ya metiéndonos en un cierto ya nivel, en una cierta nube,
digamos, donde empezamos a pensar que si hablamos de evolución, de que vamos este camino a una forma más sutil, ¿verdad?, de cerebro. Entonces, puede que estemos muy cerca de un cerebro que no es carne, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿no? Porque hay tantas cosas por descubrir o reconocer que, que me parece que, bueno, que es un momento importante en la vida, ¿no? Porque estamos tan conectados con tanta información últimamente que todo se va como acelerando, ¿no? Ujú. Así que, bueno, bienvenido a esa información y ese conocimiento. Absolutamente. Bueno, Daniel, ¿qué te parece como para concluir si querés dejar un mensaje? Bueno, y contarnos sobre este seminario que ahora viene, el 3, ¿no? Del 3 al 7 de junio. Bueno, te dejo abiertamente para que vos cierres. Sí, este seminario es del 3 al 7 de junio. Para los interesados que quieran hacer el seminario, le podemos dar media beca desde tu programa, si vos te parece. Muchas Le gracias. vamos a regalar, con mucho placer, le vamos a regalar medias becas a las personas que estén escuchando en este momento eh, y se comuniquen con los números telefónicos. Ahí seguramente va a estar aquí en el Instagram, en tu perfil, las personas que se comuniquen y digan: yo hablo de parte de Carolina, hablo de parte del, yo escuché la entrevista, escuché el programa, y digo, bueno, llamo de parte de Carolina, de parte del programa. Entonces ya tienes su media beca para este seminario del 3 al 7 de junio que se va a realizar en Cava, Buenos Aires, Argentina. Pues el seminario es presencial y online en directo, o sea que la gente que se conecta online de otros países está dentro del seminario. Hay una pantalla gigante, ahí vemos a todas las personas conectadas y las personas que están en el presencial, por supuesto. Son 5 días intensivos de seminario de formación, comienza a las 9:30 y termina a las 6 de la tarde, con break de por medio, coffee break, almuerzo, y bueno, son experiencias, digamos, que duran 5 días exactamente. Se va a realizar en el Hotel Dolmen, allí donde funciona el instituto, de 9:30 a 6 de la tarde. Eso va a ser desde el sábado 3 de junio hasta el miércoles 7 de junio. Así que están invitados para los que quieran anotarse, a los que se comuniquen ahora, y le proporcionamos la media beca. Son seminarios internacionales, por lo tanto yo sé que para Argentina puede resultar un poco caro porque estamos viviendo, está muy desfasado, estamos acostumbrados a realizar los seminarios, ¿verdad? Lo hacemos en Argentina, por supuesto, pero sé que hay, digamos, un desfasaje importante con esto del dólar, pero en realidad no son caros, siempre mantuvieron el mismo precio. Incluso hemos bajado mucho el precio del seminario en otros países, o sea que realmente es accesible para aquellas personas que quieran realmente hacer, y con media beca ni hablar, o sea que bueno. Gracias. Gracias por tu generosidad. Acá preguntan para el interior, claro, Mariela, porque Daniel informó que es también online, se va a dictar de manera presencial y en Cava y online. Bueno, Daniel, nada, es una emoción enorme tenerte realmente, gracias por tu generosidad, realmente tenés la humildad de los grandes, sos un grande, mi profundo agradecimiento y admiración por todo lo que haces, por toda la expansión que sos y por toda tu contribución. Un placer y un honor que hayas formado parte de Biohistorias. Gracias, gracias de verdad. Bueno, agradecido yo, Carolina, y hay que seguir adelante con la misión, así que sigamos difundiendo todo lo que es la descodificación biológica, que se expande cada vez más, así que un agradecimiento enorme a vos que estás llevando a cabo todo lo que son estos conocimientos. Así que, bueno, bienvenida al equipo, así que seguimos para adelante. Gracias, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. De esta manera pasó Daniel Gambarte por Biohistorias. Gracias, gracias a todos. Gracias, Daniel. Un abrazo fuerte. Un Estamos abrazo en fuerte. contacto. Adiós.